Bueno, pues en este video vamos a ver los principales gráficos que hay en estadística. Si ustedes se acuerdan, normalmente tenemos dos tipos de variables en estadística, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. La variable cualitativa se puede dividir en dos, en nominal o en ordinal. Por otro lado, la variable cuantitativa se puede dividir en discreta o en continua. Y lo que tienen en común todos estos gráficos en estadística es que siempre tiene que haber una frecuencia para poderlos trazar. Es decir, si nosotros no tenemos una frecuencia, va a ser imposible realizar cualquier tipo de gráfico. Entonces, primero vamos a empezar definiendo cómo se puede expresar una frecuencia. Una frecuencia no es otra cosa más que cuántas veces se está repitiendo un número o una determinada cantidad de una variable de estudio, que normalmente pues se representa con la letra X. Entonces mi frecuencia me dice cuántas veces se está repitiendo la X. Y la frecuencia se puede expresar como un número o como un porcentaje. Si se expresa en número, decimos que es una frecuencia absoluta. Y si se expresa en porcentaje, decimos que es una frecuencia relativa. También existe lo que se llama frecuencia acumulada, que si se expresa en número, diríamos que es una frecuencia acumulada absoluta. Si se expresara en porcentaje, sería una frecuencia acumulada relativa. Pero bueno, fuera de todo esto, ya vamos a empezar con cada uno de los gráficos para cada tipo de variable. Primero que nada, los gráficos para una variable cualitativa nominal, es decir, aquella variable en donde no nos importa el orden, vienen siendo 4. Tenemos el gráfico de barras, el gráfico de pastel, gráfico de barras apilado y gráfico de barras agrupado. El gráfico de barras normalmente se puede expresar de manera vertical y lo que se traza es la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa versus su X o su variable de estudio. En el diagrama de pastel o circular lo que se traza es una frecuencia relativa, es decir, un porcentaje o una proporción. Y para calcular las piezas del pastel lo que hacemos es multiplicar ese porcentaje por 360 grados, porque 360 grados viene siendo todo el círculo que tenemos. Con respecto al gráfico de barras apilado y agrupado, esto nos sirve más que nada para establecer comparaciones entre varios grupos o categorías. Y ustedes se pueden preguntar cuál es la diferencia entre estos dos con respecto al gráfico de barras tradicional. La diferencia es que el gráfico de barras tradicional parte de un total y estos parten de dividir un total en varias partes. Me explico. Supongamos que ustedes están en un salón y quieren saber cuántos alumnos hay en total. Como quieren saber el total, usarían el gráfico de barras. Pero si ya ustedes quisieran saber cuántos hombres o mujeres hay en ese total, podrían usar el gráfico de barras apilado o en cuyo caso el gráfico de barras agrupado si estuviéramos hablando de varios grupos. Entonces, en resumen, este es para el total y los demás, que es el apilado y el agrupado, es para ver divisiones o un poquito más de detalle sobre ese total. Y tanto el gráfico de barras apilado como el agrupado siempre se pueden hacer sobre frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Luego tenemos los gráficos para la variable cualitativa ordinal, es decir, aquella que sí nos importa el orden. Y el diagrama más común es el diagrama de Pareto, o también llamado 80-20. Aquí lo que nosotros graficamos es la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa versus nuestra X. Se tiene que ordenar las frecuencias de mayor a menor precisamente por lo que queremos ver, que es el 80-20. Queremos ver qué pasa con el 80% de nuestras causas y en dónde están el 20% de nuestros efectos. Luego tenemos las gráficas de la variable cuantitativa discreta, es decir, que nada más toman un número o un valor entero. Aquí podemos también tener gráficos de barras, absolutos o acumulados y un diagrama de dispersión. La diferencia con estos diagramas o estos gráficos de barras con respecto a los cualitativos, que son estos de acá arriba, es que normalmente como es un dato discreto, es un número entero, normalmente se usan puntos para representar esos datos. Entonces nosotros ponemos unos puntitos que representan las frecuencias y los trazamos con una raya o una línea hacia arriba. Esa es la mejor manera de decir que estos valores o estos números son discretos. Y lo mismo sucede con las frecuencias acumuladas. Entonces, para variable cuantitativa discreta,
pueden usar gráficos de barras que son como de esta manera, y puede ser tanto para frecuencias absolutas, frecuencias relativas o frecuencias acumuladas, ya sean absolutas o relativas. Y ya por último tenemos la variable cuantitativa continua, es decir, que puede abarcar números fraccionarios o decimales. Es decir, cuando ustedes tienen normalmente pues intervalos de clase o puntos de clase, marca, etc. Tenemos el histograma, polígono de frecuencias, ojiva y serie temporal de tiempo. El histograma, lo que nosotros trazamos es la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa versus nuestros intervalos de clase. En el polígono de frecuencias trazamos nuevamente frecuencia absoluta o frecuencia relativa versus nuestros intervalos de clase. Hay algunos autores que en vez de poner los intervalos de clase quieren poner la clase media o el punto medio, también es un sinónimo. Está bien, de hecho también es correcto. Lo que sucede es que el polígono de frecuencias se realiza a partir de un histograma. Si ustedes tienen el histograma, lo único que tienen que hacer es trazar un punto en medio de cada una de estas barritas y sucesivamente formar una línea para poder trazar su polígono. Entonces, si ustedes tienen el histograma, a partir del histograma pueden hacer el polígono de frecuencias. Luego, la otra gráfica es la ojiva. La ojiva es de frecuencias acumuladas o frecuencias acumuladas relativas. Pueden ser tanto absolutas como relativas. Y aquí lo que tenemos pues viene siendo lo mismo. Los intervalos de clase, o más específicamente el límite superior de ese intervalo de clase, porque la ojiva lo que nos está representando es una acumulación de datos hasta cierto número de intervalo. Y ya por último tenemos la serie temporal de tiempo, que esta nuevamente es sobre la X o sus intervalos de clase y su frecuencia absoluta o su frecuencia relativa. Y pues de esta manera se puede trazar. Si se dan cuenta es como una especie de gráfica que se mueve hacia arriba, hacia abajo, pero es parte de lo mismo, que también es una especie como de medida de dispersión. De hecho, técnicamente esta también la podrían aplicar acá en variable cuantitativa discreta y viceversa. Normalmente es muy curioso porque existen muchas gráficas y los autores no se ponen de acuerdo en cuál poner y cuál no poner. A veces tratan de mezclar y decir que la que está aquí va acá arriba, o que se mezclan las cualitativas con las cuantitativas. Y pues a veces tienen todo un show ahí, un poquito de desmadre, pero lo normal o lo más cotidiano es esto que les estoy explicando aquí en el video. Entonces, para que ustedes sepan más o menos cuáles son las gráficas principales y que no se les olvide. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que se haya entendido y suscríbanse.